jóvenes no tienen ni idea de quién era Franco. Y ahora de repente, pues tanto Franco, están empezando a preguntarse que quién era Franco. El convertirlo en anatema y en justificar que todas las cosas buenas que se hicieron en la época de Franco se hicieron a pesar de Franco, esto sinceramente es que ya no hay quien se lo crea. Ahora ya no es la dictadura, ya no son los 40 años de dictadura, ahora son los 40 años de dictadura y los 50 del régimen del 78. Y entonces ya puedes establecer comparaciones. Al buscar esa comparativa se encuentran con que en temas como la vivienda, las oportunidades, la posibilidad de tener una vida independiente, todo esto que sus padres o sus abuelos, depende de la edad, si tuvieron, a ellos se les niega. Y se encuentran que eso sucedió durante el régimen de Franco. Echar de menos lo que no has conocido es la primera vez que sucede en España y con la figura, la memoria, el recuerdo de Francisco Franco. El socialismo español nunca ha sido democrático. Cuando lo funda Pablo Iglesias Porse a finales del siglo XIX, deja una frase icónica que está escrita en el diario de sesiones. El PSOE, dijo, aceptará la legalidad mientras le beneficie. Cuando no le beneficie, la vulnerará. Un partido que nace así con su fundador ya no es un partido democrático. El PSOE de los años 30 es el mismo PSOE que el de su fundación, pero trufado por la revolución bolchevique. Recordemos que a principios del siglo XX no existían los partidos comunistas. A partir de la Revolución Soviética comienzan a darse fenómenos de escisión en los partidos socialistas de Europa y a crearse los partidos comunistas. Y las corrientes de pensamiento de la izquierda marxista, radical, revolucionaria, estaban en el seno del Partido Socialista y su máximo exponente, desde luego, era Francisco Largo Caballero. Lo que ha dominado en el PSOE ha sido la historia de un PSOE no demócrata, porque el PSOE da un golpe de Estado en el año 34 y vuelve a dar un golpe de Estado en el año 36. De hecho, yo creo que para comprender el fenómeno de lo que era el Partido Socialista Obrero Español en la Segunda República, deberíamos fijarnos en la Herri Batasuna de los años 80 y de principios de los 90 del siglo pasado, ¿no? Donde tenían un grupo político, en ese caso Herri Batasuna, y luego unas milicias armadas, unos comandos, en ese caso terroristas. Bueno, pues el PSOE era algo parecido. Asesinaron a Cánovas del Castillo, asesinaron a Canalejas, asesinaron a Dato y asesinaron a Carrero Blanco. 4 presidentes de gobierno asesinados por la izquierda española. Y en ese contexto, el PSOE pues tiene un larguísimo historial de insurrecciones. En 1930, en diciembre, el Partido Socialista y otras fuerzas políticas están detrás del golpe militar de Jaca. Y posteriormente, y durante la Segunda República, ya sabemos en qué desemboca esto, en el golpe generalizado de toda la izquierda, pero dirigido por el Partido Socialista Obrero Español, como digo, octubre del 34, que solo triunfa temporalmente en Asturias, que fracasa en el resto de España, pero que está proyectado para ser una insurrección general en todo el país. Ese es el PSOE. Es la primera vez en el 34 que aparece un oficial, un general, encargado por la República de apaciguar aquello que se llama Franco en aquel momento. Y no se lo encargó el golpe, no se lo encargó, se lo encargó el gobierno central, el que hizo y le pidió que acabara con el levantamiento. Aquel levantamiento se llevó más de 1.500 personas en Asturias y fue una revolución roja. Fue una revolución en la que no se aceptaba que no ganara o que no pudiera gobernar nada que no fuera el marxismo imperante. La guerra no empezó en el 36, empezó 2 años antes. Tú vas a morir mañana y tú morías mañana y te lo decían desde el Parlamento. Y no era una bravata, es que era exactamente lo que hacían. Y si para eso había que incendiar iglesias, había que asesinar personas, había que establecer checas o había que establecer cualquier mecanismo de terror, pues se hacía sin ningún problema porque todos ellos estaban amparados con el derecho democrático de defenderse ante el fascismo, que no sé si te sonará, pero es lo que se nos dice hoy continuamente. El ambiente prebélico es un ambiente de tensión, con enfrentamientos armados todos los días, con asesinatos prácticamente todos los días, con quemas de iglesias y de conventos. Entre febrero del 36 y julio del 36 hubo 400 asesinatos políticos, es decir, 2 al día, una barbaridad. Falange Española estaba fundada por José Antonio Primo de Rivera, por Rabino Ledesma Ramos, por Onésimo Redondo, por Julio Ruiz de Alda. Los 4 fueron asesinados en esos días terribles. Falange no contesta un atentado hasta la muerte de Juan Cuéllar. Y Juan Cuéllar
hacía el número 13 de las víctimas de Falange, porque José Antonio era absolutamente contrario al atentado personal, al terrorismo y a la violencia. Que el gobierno republicano permite que los socialistas y comunistas hagan lo que tengan a bien en las calles, les entregan completamente las calles, les dan carta blanca. Bueno, aquí lo que ocurre es que un Frente Popular, o sea, una coalición como la que vivimos hoy, exactamente igual, con todos los elementos que vemos hoy, manipula, como digo, unas elecciones, anula unas elecciones, deja fuera a una serie de municipios, ciudades, etcétera, para lograr unos resultados, e impone un régimen que ahora sí íbamos a saber lo que era de verdad un régimen de terror. Las checas eran cárceles individuales, sin ningún tipo de control, y el control poco que existía sobre ellas lo dirigían determinados partidos políticos. El principal, el PSOE, que es el que más checas tiene en Madrid. Donde hubo más checas fue en Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no? Y donde se cometieron todo tipo de barbaridades y tropelías. A ver, ahí había un estado de caos absoluto que de alguna forma había que ponerle freno, había que ponerle coto. Y además no hay que obviar el peligro de que España se hubiera convertido en otra república socialista soviética. El alzamiento se hace de acuerdo al segundo artículo de la Ley Constitutiva del Ejército, que decía que el Ejército, ninguna otra institución, tenía que garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que estaba en peligro. ¿Por qué? Porque una revolución se venía encima, y además una revolución que iba a vender España a una potencia extranjera. Era traición. Por eso el alzamiento se produce, como dijo Franco en su primer manifiesto, se produce para devolver el orden a la República. En realidad eran 4 generales. El 80% de los generales no se sumaron al alzamiento. Por eso hubo una guerra civil, entre otras muchas razones. Lo que pasa es que eran 4 generales decididos, valientes y sin temor y miedo a nada. Como dijo Franco, ellos lo dieron todo menos la razón. En realidad es una guerra que tienen perdida. El 18 de julio, el 19 de julio de 1936, sobre el papel, la guerra la tienen perdida. El único arma de verdad con el que contaban los sublevados era el ejército de África. Unos 32.000 hombres que eran la parte mejor del ejército español, eso es verdad, pero había un problema elemental, y era que había que pasarlos del norte de África a la península. Y Franco fue el organizador del primer puente aéreo de la historia. Y lo consiguió pasar el ejército de África a la península, y eso dio un vuelco a la situación. Que en 1945, es decir, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, 6 años nada más terminada la guerra civil, se habían depurado ya todas las responsabilidades del periodo de guerra. Cuando, conforme a la ley, se había condenado a una serie de personas por crímenes atroces, el jefe del Estado no tenía que ratificarlo, sencillamente. Lo que sí firmaba eran las medidas de gracia, y muchísimos asesinos y criminales fueron indultados por Franco. La firma de Franco salvaba vidas, no condenaba. Partiendo de la ruina más completa, más absoluta, España desde la década de los 50 hasta el año 75 se convierte en la 9ª potencia industrial del mundo. El verdadero éxito de la política económica de Franco es crear una clase media. Ese fue el verdadero legado de Franco, fue ese. El falangismo no pudo desarrollarse en España, pero se pudo desarrollar su parte social. Y esa parte social Franco la compró al 100%. La compró al 100%. Y efectivamente se pusieron en marcha iniciativas que se le deben en una buena parte de los casos a José Antonio Girón de Velasco, que fue ministro de Trabajo durante 16-17 años, y se pusieron en marcha pues todas esas iniciativas de seguros sociales, de la sanidad pública. Se construyeron, y estos son datos de casi 6 millones de viviendas sociales que no se pagaban. A los 8 años estaban ya liquidadas, ¿no? Y hablo de 6 millones de viviendas sociales cuando España no llegábamos a los 30 millones de habitantes. Es decir, que era prácticamente la práctica totalidad de la población tenía acceso a una vivienda social. Si uno echa la vista atrás y ve que la generación de nuestros padres, con el salario de uno solo en la familia, podían mantener una familia numerosa, y que a día de hoy los que tienen suerte y trabajan él y ella en un domicilio con apenas un hijo, si es que lo tienen, o si no con un perrito, y son incapaces de poder pagar un alquiler o de pagar una hipoteca, pues claro que se tiene que echar de menos aquella época. Yo no sé si calificarla de milagro, pero que aquello se hizo bien, en ese aspecto no me cabe la menor duda, y hoy lo echamos de menos.
Que no se podía votar, que no había partidos políticos, absolutamente cierto. Claro. ¿Por qué? Pues porque se atribuía a la división producida por los partidos políticos la guerra civil. Es decir, Franco era absolutamente refractario a volver a un sistema que había llevado a España al caos y prácticamente al borde de convertirlo en una república socialista. Se están cargando el Estado de Derecho, ¿no? Las garantías mínimas, pero lo hacen con el apellido de democrático, ¿no? Y no hay que soslayar que las leyes de memoria democrática son en buena medida el instrumento para ir avanzando en este Estado totalitario que están construyendo, ¿no? Porque se trata de que la gente no pueda decir en público lo que piensa, no pueda hablar bien de un personaje histórico, no pueda defender la memoria de un familiar suyo si su peripecia vital pues le llevó a militar en organizaciones políticas o a luchar en el bando contrario del que defiende el poder establecido hoy en día. Si no fuera por lo perverso de la intención de quienes mueven todo este fenómeno memorialista, que no es otra más que dividir el campo de las ideas entre buenos y malvados, autoadjudicarse el papel de buenos y deslegitimar a todo aquello que no sea lo propio. Si no fuera por esta perversa intención, verdaderamente es que no merecería la pena hablar del fenómeno de la memoria histórica, la memoria democrática en estos momentos. Es exactamente igual que todo lo que abominaba Franco de los partidos políticos, del sistema, porque al final ha devenido en un sistema partitocrático. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos responden no a los intereses de los votantes que les votan, sino a las directrices que reciben los que los manejan. La etapa de gobierno de Franco debía estar para los historiadores, para los articulistas, diciendo uno esto, lo otro, tal, pero en absoluto a cómo se ha llevado. El problema aquí es que la culpa la tienen los dos, tanto la izquierda como la derecha, uno por activa y otro por pasiva. Tenemos un pasado impredecible, porque no sabemos en qué momento nos lo van a volver a transformar y le van a dar una nueva consideración. Pues yo no quiero que mi pasado sea impredecible, el futuro todavía, pero el pasado desde luego no, ya ocurrió. Todo régimen decrépito siempre consigue que los jóvenes se le ponga enfrente, por la propia naturaleza de la juventud. Y eso es lo que está pasando hoy. Tienen miedo y yo creo que de ahí el paso equivocado en sentido estratégico que han dado con Franco. Querían pues rematar la jugada, por decirlo así, y les ha salido enormemente mal. Han despertado un interés en la gente joven que era imposible de soñar hace apenas unos años. Bueno, pues ahí están los jóvenes entrando en los vídeos de YouTube para enterarse de quién fue Franco. Es una realidad que está pasando ante nuestros ojos.